Bienvenidos. En esta sesión vamos a mirar cómo es el procedimiento para el cambio de bases entre logaritmos. El propósito es que usted pueda identificar el procedimiento que se sigue para calcular logaritmos de diferentes bases, teniendo en cuenta que en las calculadoras solamente aparece el logaritmo natural y el logaritmo común o logaritmo de base 10, y que si ese logaritmo no corresponde a un número entero, difícilmente por el método de tanteo, utilizando propiedades de potenciación, va a poder calcular fácilmente ese logaritmo. Existen varios tipos de logaritmos. Algunos se pueden calcular a través de la manera directa, teniendo en cuenta el concepto de potenciación. Otros simplemente pueden hacerse por calculadora. Vamos a hablar de los tipos de logaritmos más importantes. Logaritmo decimal. El logaritmo decimal se le llama también logaritmo común o logaritmo vulgar. Es aquel cuya base es 10. Por lo tanto, es el exponente al cual hay que elevar a esa base 10 para obtener dicho número. El logaritmo decimal de un número cualquiera x se expresa simplemente como logaritmo de x. Es decir, no es necesario colocarle la base, sin necesidad de colocarle el logaritmo en base 10 de x. Este logaritmo se encuentra en la calculadora como log, LOG. Así, por ejemplo, logaritmo en base 10 o simplemente logaritmo común, logaritmo de 10.000 es igual a 4. Cuando yo digo logaritmo, estoy hablando de logaritmo en base 10, ¿verdad? Entonces, logaritmo en base 10 de 10.000 es lo mismo que logaritmo de 10.000. Entonces, logaritmo de 10.000 es igual a 4. ¿Por qué? Porque 10 elevado a la 4 es igual a 10.000. Ahora, no siempre ese logaritmo va a ser un número entero. Por ejemplo, logaritmo de 15 es 1,1760, punto suspensivo. Quiere decir que en este caso el exponente no es un número entero, sino que es un número racional o irracional, depende pues la cantidad que me dé. El otro tipo de logaritmo es el logaritmo natural, también conocido como logaritmo neperiano, y es aquel cuya base es el número Euler, también conocido como número neperiano, y cuyo valor es aproximadamente 2,718 puntos suspensivos, porque es un número también de tipo irracional. Entonces, esta sería la base de este tipo de logaritmo. Ahora, el logaritmo natural de un número x es entonces el exponente al que debe ser elevado ese número e para que me dé el valor de x. Por lo general, el logaritmo natural de cualquier cantidad x se representa como lnx. Es decir, que esta expresión ln significa logaritmo natural, sin que tengamos que escribir la expresión logaritmo en base e de la x. Este logaritmo se encuentra en la calculadora también como ln. Así, por ejemplo, logaritmo natural de 10.000 es 9,21. Eso lo hacemos con la calculadora. Es decir, 9,21 sería el número al cual yo debo elevar Euler para que me dé 10.000. De la misma forma, el logaritmo natural de 15 es 2,70. Estos resultados los ofrece la calculadora y significa que el exponente ya no es un número entero. Recordemos entonces que existen estos elementos en una calculadora, ¿verdad? Una calculadora científica. Aquí vemos lo que es una calculadora científica. Podemos ubicar aquí la tecla de logaritmo en base 10, el logaritmo común. Ahí está. Con esa tecla nosotros encontramos el logaritmo decimal. Con la otra tecla, que es la tecla ln, ahí la marcamos. Con esta tecla podemos hallar nosotros el logaritmo natural. Entonces, estos son los dos logaritmos que nosotros podemos calcular en este tipo de calculadoras. Los otros logaritmos de otras bases cuyos valores no sean números enteros, se dificulta encontrarlos de manera directa porque no está habilitada esta tecnología para hallar. Pero para eso hacemos uso de un recurso que se llama cambio de base. ¿En qué consiste ese cambio de base? Bueno, esta es una práctica que es muy útil para calcular logaritmos en las calculadoras, ya decíamos, ya que estas no traen ese tipo de teclas. Entonces, la siguiente fórmula permite hacer el cálculo de un logaritmo que esté en cualquier base a la mencionada anteriormente. Y el procedimiento es este. Logaritmo en base a de un número x se puede calcular como logaritmo en base b del número x entre el logaritmo en base b del número a. Es decir, cambiamos la base a por una base b. Fíjense que la base aquí es igual y de esta manera nosotros podemos hacer uso
ya sea del logaritmo natural o del logaritmo común. Entonces, si miramos la fórmula anterior, quiere decir que el logaritmo en base a de un número x, yo puedo escribirlo como el logaritmo común de x entre el logaritmo común de a. O si utilizo el logaritmo natural, logaritmo en base a de la cantidad de x, puede calcularse como el logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a. Entonces, fíjense que de esta manera nosotros podemos calcular cualquier logaritmo en cualquier base haciendo uso del logaritmo común o del logaritmo natural. Veamos un par de ejemplos. Calcular logaritmo en base 5 de 42. No existe un número que multiplicado 5 veces o que elevado a la 5 me dé 42. No existe un número entero. Entonces, ese número deberá ser un número decimal. Como tampoco existe la calculadora, el logaritmo en base 5 de 42, lo que vamos a hacer es utilizar justamente este cambio de base. Vamos a realizarlo utilizando el logaritmo decimal. Entonces, por definición, logaritmo decimal o logaritmo general en base a un número x es logaritmo común de x entre logaritmo común de a. Entonces, el logaritmo en base 5 de 42, lo reemplazamos, sería logaritmo en base 10 de 42 entre logaritmo en base 10 de 5, o logaritmo común. Logaritmo de 42 entre logaritmo de 5. Con la calculadora encontramos que el logaritmo de 42 es 1,623 y el logaritmo de 5 es 0,698. Dividimos ahora 1,623 entre 0,698 y me da que el logaritmo en base 5 de 42 es 2,322. Observemos que no es un número entero. Si queremos, podemos hacerlo también haciendo uso del logaritmo natural. Digo si queremos porque no es necesario que usted haga los dos. Con que haga uno, ya sea el común o haga el natural, es suficiente. Entonces, vamos a probar que utilizando el logaritmo natural da el mismo resultado. Veamos. Utilizando entonces el logaritmo natural, quedaría así. Logaritmo en base a de un número x es logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a. Probando entonces con el logaritmo en base 5 de 42, sería logaritmo natural de 42 entre el logaritmo natural de 5. Recuerde que es siempre el logaritmo del argumento entre el logaritmo de la base. Con la calculadora encontramos que logaritmo natural de 42 es 3,737 y el logaritmo natural de 5 es 1,609. Dividimos esta cantidad y me da un resultado de 2,322. Como podemos evidenciar, en ambos casos se observa el mismo resultado.